Primeras imágenes del dirigente social Juan Grabois, detenido esta noche por la Policía Federal. Al dirigente social así se lo llevaban detenido esta noche la Policía Federal después de una violenta represión en Plaza Constitución. El gobierno lo tenía en la mira a Juan Grabois por encabezar uno de los movimientos sociales más importantes de la Argentina y además por ser el amigo del Papa Francisco. Recordemos que el gobierno está en una campaña permanente contra el Papa Francisco y contra todos aquellos que estén cercanos. Así se lo llevaban detenido, imágenes exclusivas de Minuto 1, a Juan Grabois, que en estos momentos está detenido en la comisaría 18 de la Avenida San Juan y Avenida Entre Ríos, donde han comenzado a congregarse distintos dirigentes políticos, sociales, también abogados, pidiendo por su inmediata libertad. Vamos a seguir informando al instante sobre este gravísimo hecho de la Policía Federal. Muy bien, continuamos. Hemos venido comentando y vamos a seguir comentando. Enseguida va a estar Alberto Fernández para analizar el fallo judicial del juez federal Claudio Bonadío contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que el abogado Mariano Cunio Libarona decía, recién lo escuchábamos, que está agarrado de los pelos, que es un fallo para premiar a alcahuetes, buchones y arrepentidos mentirosos. Así lo calificaba Mariano Cunio Libarona. Pero uno de los puntos centrales, como lo hemos venido comentando desde ayer con Darío Villarruel, se basa en la declaración de José López. José López, que fue agarrado infraganti con las manos en la masa cuando trasladaba desde su casa, donde había tenido escondido durante mucho tiempo, 9 millones de dólares. Anoche, aquí en este estudio, el fiscal federal Federico Delgado confirmaba, contaba, cuando a él, junto al juez federal Daniel Rafecas, le tocó investigar sobre el origen de esos dineros, constataron la primera declaración de López, que había dicho ante la justicia que ese dinero él lo tenía escondido en su casa, en una especie de altillo, en un doble piso cercano a un tanque de agua. Incluso, decía anoche el fiscal Federico Delgado, algunos de esos dólares estaban húmedos. Y que, apurado por algunas circunstancias familiares y también de servicio de inteligencia, esa noche los sacó de su casa para llevarlo a un convento que él conocía en Moreno. Él fue cambiando la declaración, mintió en el juicio oral y público por presunto enriquecimiento ilícito, y Stornelli y Bonadío lo tomaron, lo llevaron, lo aparecieron como arrepentido, le mejoraron las condiciones, lo sacaron de la cárcel de Seiza, lo tienen en la Montada de Palermo, muy cómodo, y obviamente que José López cambió la versión. No lo que decía la tapa del diario La Nación del domingo, que La Nación afirmaba que José López había dicho que el dinero era de Cristina. En la declaración dice, creía, en ningún momento la nombra directamente. Pero vamos a presentar este documento exclusivo. José López, una vez detenido desde la cárcel de Seiza, le escribe una carta a Julio De Vido. Vamos a ver, en septiembre, Ezeiza, 20 de septiembre del 2016. Estimado Julio, te escribo esta carta reservada en sobre cerrado que te envío por medio del abogado Ricardo para hacerte llegar unos comentarios. Quiero decirte que lo hecho está y no lo puedo volver atrás. Solo a modo de comentario, quiero decirte, habla del momento en que lo agarran entregando los bolsos en el convento de Moreno.
Quiero decirte que ese día se me habían metido a la mañana dentro de mi casa. Y bueno, resolví como lo hice. Los médicos dicen que fue un brote psicótico. Yo no sé. Está hablando José López en carta a Julio De Vido. Estoy convencido que me entregaron y que estaba atrapado como un chorlito. Mi gran problema no es tan solo personal, sino que con lo que hice me estoy llevando puesto a mi familia y es lo que más me preocupa. Quiero solicitarle al señor juez que cite a declaración testimonial a los presidentes. Acá empieza a hablar ya de lo que en esos momentos se venía denunciando, que era todo el tema de la obra pública y de Lázaro Báez y cómo se lo iba relacionando a él. Entonces le dice él a De Vido: quiero solicitarle al señor juez que cite a declaración testimonial a los presidentes de las 35 empresas de la solicitada para que indiquen si yo, como secretario de Obras Públicas, le indiqué a alguno que no se presentaran en alguna licitación. Para que indique si yo, como secretario de Obras Públicas, organicé alguna mesa o reunión para arreglar alguna licitación. Para que indiquen si yo, como secretario de Obras Públicas, le solicité en algún caso retorno o entrega de alguna suma de dinero a cambio de la adjudicación de alguna obra. Ojo con esto, Esto lo escribe José López en Ezeiza, en el septiembre del 2016. Por eso es importante ver las distintas versiones en distintos momentos de José López. Y le escribe esta carta personal a Julio De Vido, que ahora estamos dando a conocer, que yo supongo que va a ser de interés de la justicia también. A ver, Darío. Esta causa tiene que ver con Julián Ercolini y es la causa de la obra pública. Él manda la carta de septiembre porque él ya estaba citado para octubre a prestar declaración en esa causa donde está procesada Cristina Fernández, Julio De Vido y obviamente José López. Y lo que llama la atención, que ella declaró esto en el expediente que tiene Ercolini y que ahora está en juicio oral. ¿Por qué Bonadío no pidió todas las declaraciones de José López para no tener 4, sino como 7? Claro, claro. Bueno, pero esto es importante porque dice, para que indique, él quería que citen a todos los empresarios, si yo como secretario de Obras Públicas organicé alguna mesa o reunión para arreglar alguna licitación, para que indiquen si yo como secretario de Obras Públicas le solicité en algún caso retorno o entrega de alguna suma de dinero a cambio de la adjudicación de alguna obra. Contradice a Wagner esto, ¿eh? Claro, contradice a Wagner, exactamente, contradice a Wagner, que a quien Cunio Libarona lo acusa de mentiroso y alcahuete, ¿no? Exactamente. Quiero plantear también que la Secretaría de Obras Públicas desconocía cualquier irregularidad en las licitaciones de la Dirección Nacional de Vialidad, que están mencionadas en la causa, y si yo, como secretario de Obras Públicas, no lo sabía, mucho menos lo podía saber el ministro y la presidenta. Este párrafo también es muy importante, Darío. Absolutamente, porque está deslindando responsabilidades para abajo, claro, no para arriba. Está claro, es decir, está diciendo, era de acá para abajo lo que podría haber pasado y no estaban al tanto ni Julio De Vido ni Cristina Fernández. Contradice lo que sería su última declaración, que como dijo La Nación no fue tan así, sino que era el yo creía que la plata era para Cristina, ¿no? Claro, esto es muy importante. A ver, José López, carta personal, reitero, 20 de septiembre de 2016, cuando ya estaba en la cárcel. A Julio De Vido, una carta personal, se ve que tenía necesidad de decirle. Y ojo con esto, quiero plantear también que la Secretaría de Obras Públicas desconocía cualquier irregularidad en las licitaciones de la Dirección Nacional de Vialidad que están mencionadas en la causa. Y si yo, como secretario de Obras Públicas, no lo sabía, mucho menos lo podía saber el ministro, De Vido, entre paréntesis, y la presidenta
Cristina. El propio José López dice esto, hacia arriba. Aclaremos que Julio De Vido en ese momento estaba en libertad, ¿eh? Claro. No estaba detenido. No, estaba en libertad. Estaba en libertad, bien la aclaración. Sigue la carta. Esta gente no nos quiere solo a nosotros aquí adentro. Está hablando obviamente de los jueces y del gobierno, ¿no? Viene haciendo toda una relación. Esta gente no nos quiere solo a nosotros aquí adentro. Aquí se respira, se siente que van por todos. 20 de septiembre... Deja eso, Charlie, por favor. 20 de septiembre del 2016, cuando ya estaba detenido en Ezeiza. Esta gente no nos quiere solo a nosotros aquí adentro. Aquí se respira, se siente que van por todo, dice José López, en septiembre del 2016 en esta carta a Julio De Vido. No habla del servicio penitenciario, aclaremos, ¿no? No. Habla del gobierno, de los jueces y todo lo demás. Sí. Solo la fortaleza política de Cristina, ¿cómo puede cambiar una persona? Esto es interesante en José López, ¿no? Y se le fue la convicción, diríamos. Solo la fortaleza política de Cristina hará que este proyecto no se destruya. Y esto no lo decimos solo por nosotros dos, sino por mucha gente que abrazó nuestra causa. Y al final firma: un fuerte abrazo, espero tu comentario, José López. También digamos que la relación política entre José López y la expresidenta Cristina Kirchner nunca fue buena, nunca fue una relación fluida. Incluso él quiere ser candidato en Tucumán, va a ir, quiere ser candidato incluso candidato a gobernador, e incluso lo mostramos acá, algunos actuales funcionarios de Cambiemos, iban acompañándolo a José López en esa posibilidad de ser candidato a gobernador. Después, finalmente, no va y desiste de eso y pretende ir de diputado nacional. Quien lo baja de la lista de diputado nacional es la propia Cristina Kirchner. Y Mansur, o Alperovich, mejor dicho, en el armado de la lista de Tucumán, como premio consuelo, le da ser diputado del Parla Sur a José López. Bueno, esa es un poco la relación política. Esto es la carta, reiteramos, 20 de septiembre del 2016, otra versión de José López. ¿A qué José López le creemos? Bueno, ya no lo sabemos. El fiscal Carlos Stornelli habló anoche. Fíjese lo que dijo el fiscal Carlos Stornelli. El caso de López terminó como un protegido, no se sabe dónde está, ni le estoy preguntando dónde está, pero yo no lo sé. Está protegido de tal manera que nadie sabe dónde está. Está protegido porque era necesario que no vuelva a su lugar de alojamiento. Sí. ¿Había recibido amenazas él? Él contó algunas cosas que no quiso que pongamos en el acta. Entonces yo no quisiera traicionar esa confidencialidad. Pero el acta ya ha trascendido, ¿eh? No, el acta sí, pero las cosas que él dijo que no se pusieron en el acta, que él pidió que no pongamos en el acta, yo no me gustaría ser yo el que las diga. Bueno, a ver, podemos escuchar, es un fiscal federal el que habla, ¿eh? Y está hablando de una persona que está presa, que según lo que sabemos está detenido ahí en la Montada de Palermo, muy cómodo. ¿Podemos escuchar nuevamente a este fiscal federal hablando? El caso de López terminó como un protegido, no se sabe dónde está, ni le estoy preguando dónde está, pero yo no lo sé. Está protegido de tal manera que nadie sabe dónde está. Está protegido porque era necesario que no vuelva a su lugar de alojamiento. Sí. ¿Había recibido amenazas él? Él contó algunas cosas que no quiso que pongamos en el acta. Entonces yo no quisiera traicionar esa confidencialidad. Pero el acta ya ha trascendido, ¿eh?
No, el acta sí, pero las cosas que él dijo que no se pusieron en el acta, que él pidió que no pongamos en el acta, yo no me gustaría ser yo el que las diga. Doctor Boyko, ¿qué le merece esto? No, y por lo menos indignación. La verdad que, primero quiero decir algo respecto de la carta. Si hablamos de credibilidad, de insumos probatorios, es mucho más creíble la carta que ha escrito José López en aquel septiembre del 16, que no estaba coaccionado bajo ningún medio que uno supiera, que lo que hace ahora, que es cambiar deliberadamente al premio, digamos, de la libertad o los traslados, esas declaraciones que ahora se indica la expresidenta como parte. No, tampoco las indica, digamos, ¿no? Eso hay que decirlo, porque yo creía, lo cual él creía es todo suposición. Por lo tanto es mucho más creíble y habría en todo caso que incorporar esa carta y preguntarle de nuevo qué es lo que quiso decir allí, porque es una prueba, me parece importante, desincriminatoria respecto de lo que ahora pretende incriminar con ese creo. Eso por un lado. Y lo de Stornelli, la verdad que yo ya no perdí el asombro, porque lo que está haciendo el fiscal es confesando que en el marco de una declaración, seguramente en el marco del arrepentimiento de la ley 27304, está ocultando información que le suministró el imputado y está deliberadamente falseando ideológicamente el instrumento público. Para ser claro para todo el mundo, significa que un instrumento público tiene la posibilidad de otorgar certeza a aquello que se dice porque hay un funcionario público que garantiza justamente esa veracidad. Él está diciendo que él decidió no incorporar ese instrumento público a su conveniencia o a su decisión, aspectos que según él son relevantes y se comprometió con el imputado. Yo no puedo creer... A ver, ahora estamos... ¿no hay un abogado defensor ahí? ¿La defensa de López? Bueno, sí, no sé, pero lo que quiero decir es que están tan desbocados que dicen esto y no les pasa, o sea, no tienen vergüenza de decirlo, ¿no? Es muy grave. Con total impunidad, están desbocados, pueden decir cualquier cosa. Bueno, ahora lo seguimos analizando. Reiteramos, fue detenido esta noche el dirigente social Juan Grabois por la Policía Federal. Esto decía cuando se lo llevaban detenido. El nivel de arbitrariedad del gobierno de nuestro país ha llegado a un grado intolerable. Un grupo de jóvenes vinieron a defender a los trabajadores de la vía pública, a los vendedores ambulantes que están tratando de ganarse el pan a partir de su propio trabajo, su propio esfuerzo en un contexto de una terrible crisis económica. Personalmente llegué para ejercer mi rol como abogado y fui detenido de manera arbitraria, con golpes, con insultos, y aquí estamos junto a trabajadores migrantes de Senegal, junto a militantes sociales, a Rafa, secretario general de la CETEP Capital, a Sergio, presidente de la Federación de Cartoneros y Recicladores, a Alejandro Valiente. Hemos sufrido todo tipo de maltratos, nos han detenido de manera absolutamente arbitraria y hemos sido hostigados por nuestra pertenencia política y organizativa. Entonces, nosotros le pedimos al pueblo que haga sonar el repudio por estos actos de intimidación que se dan en el marco de la entrega de nuestro país al Fondo Monetario Internacional, el saqueo de nuestros recursos, el hambre y la miseria de las mayorías populares. Bueno, así hablaba cuando se lo llevaban detenido al dirigente social Juan Grabois. Reiteramos, sigue detenido esta noche en la comisaría número 18 de la avenida San Juan y Entre Ríos, donde se han comenzado y donde están congregándose abogados, dirigentes sociales, políticos, pidiendo su inmediata libertad. No es un dato menor, no es un dato menor, se inscribe dentro de una política del gobierno de Macri de no solamente ya criminalizar la protesta social, sino perseguir a sus principales dirigentes, hablar mal de sus principales dirigentes. Lo vienen haciendo, contra Juan Grabois, lo vienen haciendo contra Juan Grabois, lo tenían en la mira, es más, algunos pedían palos y cárcel para Juan Grabois, y ahora lo acaba de hacer el gobierno de Mauricio Macri. Un dato, Gustavo, acompañó hoy a Cristina Fernández de Kirchner a la declaración indagatoria, Juan Grabois. Bueno, es un dato político también para tener en cuenta. Es preocupante, doctor Boyko, lo que está pasando ya a nivel de la Argentina, ¿no? Porque digo, todos los abogados que han venido en las últimas horas aquí, Beraldi, Mariano Cunio Libarona,
Podemos escuchar, porque me parece que es muy importante volver a escuchar lo que decía Mariano Cunio Libarona sobre el fallo de Bonadío, porque lo está diciendo un abogado que forma parte de la familia judicial. No es kirchnerista, no es cristinista, no, creo que todo lo contrario, porque él lo ha manifestado, es muy crítico, pero es un hombre de la familia judicial. Y es importante tener en cuenta lo que dijo Mariano Cunio Libarona, que ya hace un mes denunció que había que mentir, que había que incriminar a alguien, que había que nombrar a alguien si querían salir en libertad. Y hoy dijo sobre el fallo del juez Bonadío lo siguiente. Se ha creado una especie de derecho penal premial, te da premio al alcahuete. Entonces fomenta algo gravísimo, no solo el arrepentimiento semicoactivo en algunos casos, sino que también fomenta la mentira, porque hay muchos que fueron premiados, tipo Wagner y Clarence, que mintieron a lo loco. Ya se va a determinar en su momento que con tal de quedar en libertad decían cualquier cosa y lo tomaban como si fuese verdad y son mentiras. Ya se va a ir descubriendo. La calificación me parece muy atada de los pelos. La asociación ilícita, no veo que haya habido un acuerdo de voluntades en ciertos casos de 3 o más personas para cometer delitos indeterminados. Es decir, en cierta estructura, en el gobierno, en el que pagaba mensualmente y demás, podría ser, pero el que pagó una sola vez para la campaña, como hay muchos, y le pone asociación ilícita, me parece que erra. El alcahuete está en libertad, y el que mintió está en libertad, y hay gente que está presa. A eso me refiero. Es proporcional el tratamiento. En estos 42 procesamientos, ¿vos sentís que queda libre el que fue alcahuete aunque haya mentido? Sí, hay casos. Te voy a dar ejemplos. Wagner y Clarence, 2 embusteros, dijeron cosas que no son ciertas y ya se va a determinar. Y son 2 personas de alta responsabilidad, de estrecho vínculo con la jefa y los organizadores, y están en libertad. Bueno, 2 embusteros, ¿no? Dice, mentirosos, alcahuetes, un fallo agarrado de los pelos. Es Mariano Cunio Libarona el que habla, ¿eh? No es cualquier abogado. Está el Vasco de Mendiguren, él fue presidente de la Unión Industrial Argentina, y hay un hombre, no nos olvidemos, de la Unión Industrial Argentina, Juan Lascurain, que justamente por no prestarse a lo que estaba diciendo Cunio Libarona, de mentir, de incriminar a alguien, hoy está preso. ¿Qué tal, Vasco? ¿Lo fuiste a visitar en las últimas horas? Sí, estuve el viernes. Primero, yo quiero mucho a la institución, fui 2 veces presidente, 3 vicepresidentes, 130 años de historia. Porque hay una carga también. Juan Carlos, por supuesto, Juan Carlos fue un presidente de la Unión. Yo tuve hasta diferencias con él cuando estábamos en la gestión y todo esto. Pero quería charlar con él, quería estar con él, quería que me contara. Y la verdad que creo las cosas que me ha dicho. No está acusado, no tiene causa todavía. Entonces dice, me piden que me arrepiente. ¿De qué? No tengo de qué arrepentirme. ¿Le dijo eso? Exactamente. Me piden que me arrepiente. ¿Quién es? ¿Tornelio Bonadío? Sí, bueno, no me especificó quién era. Claro, pero bueno. Y yo es una causa muy clara, por una obra muy clara. Era una obra de 500 millones de tramo de una ruta. La ganamos. Recibí 14 millones de pesos de todo lo que le quedó en su cuenta, porque había recibido un anticipo de 45, de los cuales pago impuestos, está todo documentado. Pago impuestos, pago IVA, pago todo, y le quedan 14. Contra esto yo tengo cauciones, no se ejecutó ninguna caución. La obra no se terminó, no porque no la hayamos hecho, porque el gobierno que llegó la suspendió. Claro. Yo intimé por telegrama la continuación de la obra y no se me respondió. Fui 2 veces a tribunales, las 2 veces que fui, se me interrogó, me fui, y de último momento viene este tema. Lo que él cree, y yo algún crédito le doy, es que bueno, esa ilusión que generó Wagner, la Cámara de la Construcción, el arrepentido, el hablar de un sistema corrupto de asignación de cuentas, también se puede dar en una institución como la UIA. Entonces tomamos un presidente, le obligamos y puede ser que de acá salga algo. Cuando la UIA en esto no participa en la obra pública, pero lo vi fuerte y no va a arrepentirse de nada. Bueno, si no tiene de qué arrepentirse, Gustavo, le están pidiendo que mienta, como dice Cunio Libarona, que mienta, que involucre a alguien para que se vaya a su casa, ¿no? Es importante lo que dice porque el amigo tiene prisión preventiva y esto ya está firmado.
Y lo que él acaba de explicar, el tema del dinero, de dónde salió, cuánto fue, cómo fue, es lo que Bonadío no explica en las 551 carillas. Es decir, falta ese elemento. Sí. ¿Qué dinero? ¿Dónde salió? ¿Por qué obra? Esto no lo ha investigado todavía. Y está José Urtubey, también es miembro de la Unión Industrial Argentina. José, ¿y vos creés que están todos los empresarios sospechados de ser corruptos por lo que denunciaron estos presuntamente involucrados o arrepentidos? Sin duda que no. Me parece que en algún punto el pagar justos por pecadores es un exceso, así como hay empresarios que pueden haber cometido algunos ilícitos, hay empresarios que tienen una conducta intachable en la Argentina. Dentro del contexto que hoy vive la economía argentina, la crisis en la cual estamos, por supuesto, a mí me preocupa mucho más que la agenda, en vez de estar discutiendo estas cosas, también podamos discutir qué pasa, por ejemplo, con la dilatada reforma impositiva que iba a tener como prioridad tardía, pero que iba a tener alguna implicancia en la realidad que iba a empezar, y seguimos discutiendo. Y la realidad económica nos va avasallando cada día, claro. Y obviamente no sé cómo vamos a llegar al año que viene. Esta es mi preocupación hoy, ¿no? Ahora lo vemos porque justamente es para hablar del presupuesto y lo que se viene. Alberto Fernández está. Buenas noches, Alberto. Bueno, escucharlo hacer el análisis. Usted hoy a la mañana decía que estaba esperando justamente cómo explicarle a sus alumnos de Derecho Penal y que ha encontrado una nueva doctrina, el más o menos de Bonadío, ¿no? Quiero serles franco que me dormí a las 3 de la mañana leyendo las 500 y pico de páginas que no dicen nada. Es realmente muy impactante. Es realmente muy impactante porque la mayor parte de la imputación surge de los cuadernos. Y acá nosotros hablamos que los cuadernos que no existen y que son fotocopias podían tener entidad si tenían correlato con otros datos, otras pruebas que efectivamente demostraban que lo que dicen los cuadernos es cierto. Pero el 90% de lo que Bonadío dice como elemento de imputación es lo que surge de las fotocopias, no de los cuadernos. Es el cuaderno y los arrepentidos. Es lo único que hay, es lo único que hay. Es muy impresionante. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿y por qué Bonadío hizo las cosas tan groseramente? Y ahí uno se lo tiene que preguntar. Porque además, todos sabíamos que esto, bueno, para escribir esto no necesitaba mucho, pero que esto estaba escrito la semana pasada. ¿Por qué esperaron al martes que tenía que ir a explicar el presupuesto de Duhovne a presentar ese patético presupuesto que presentaron? Me da la impresión que ahí está todo calculado. Ahora, en términos jurídicos, yo insisto en este punto, teníamos la oportunidad de tener adelante una investigación que dejara en blanco y negro cómo funciona la obra pública en Argentina, pudiendo dirimir quiénes eran culpables y quiénes eran inocentes, y lo que tenemos es un mamarracho, jurídicamente hablando un mamarracho. Nunca leí tantas arbitrariedades, ya por lo pronto creo que lo traiciona el subconsciente y su propia incapacidad. Bonadío empieza a contar la maniobra diciendo que la maniobra funciona más o menos así, como si fuera un cantante de boleros. Es nuestro hashtag esta noche, más o menos así dice. Y más o menos explica cómo funcionaba lo que surge de esas fotocopias y lo que algunos arrepentidos dicen. En el medio uno se choca con que la mayor imputación sobre Cristina es lo que dice López, que a esta altura de los acontecimientos ha dado 5 versiones distintas. Bueno, y sumamos una carta del 20 de septiembre de 2016 que López le manda a Devido desde la cárcel, donde habla maravillas de Devido y de Cristina Kirchner. Bueno, por eso es una cosa incomprensible, todo es incomprensible, todo es incomprensible. Ahora, el problema es que con esto pretenden encarcelar a una expresidenta, con esto pretenden dirimir la responsabilidad que a cada uno le pueda caber en un caso tan denso como es el manejo de los fondos de la obra pública. Es realmente una vergüenza. Los argentinos tienen que avergonzarse de la justicia que tenemos, bueno, lo digo pero francamente. Ahí está el problema, lo hablábamos con el doctor Boyko, yo lo hablaba anoche, Ubeira me dijo, sos demasiado ingenuo, Gato, sos demasiado ingenuo. Pero yo digo, ¿a qué punto vamos a llegar, vamos a permitir? Nos seguimos quejando de las arbitrariedades, de las barbaridades que se hacen, pero está una Cámara Federal y una Corte que convalidan todo esto. Entonces nos tenemos que entregar a las arbitrariedades. No, es que creo que es hora de que empecemos a reaccionar y empecemos a poner las cosas en blanco y negro. Porque la verdad esto es como mucho.
diría mi abuela. No, esto ya es mucho. El fallo de Bonadío, sensatamente ningún tribunal de alzada lo puede confirmar. Es un disparate, por donde uno lo mira. Es un disparate absolutamente arbitrario. De repente dice, bueno, y hay otros imputados que recibieron la plata con otros fines, y de ellos no habla nada. Claro, que Sí, sería bueno saber. el sistema del arrepentido, cuando ustedes se preguntan por qué la mitad está libre, por qué el que coimió y confesó está libre y el coimeado no confesó está preso, la explicación que dan es, bueno, lo que pasa es que como colaboró, presumimos que va a tener una pena inferior, entonces puede quedar en libertad. Pero el premio se da al final, no se da al comienzo. Claro. Se da al final cuando se prueba que efectivamente lo que se ha dicho es verdad. Pero no hay nada que pueda probarse como verdad de lo que han dicho. O sea, es un tremendo caso de coimas donde nadie sabe quién dio la coima, de dónde salió la coima, a dónde fue la coima, en qué cuenta se puso la coima, cómo blanquearon la coima. Eso está ausente absolutamente. Absolutamente. Y en el medio uno lee disparates. Qué sé yo, la plata estuvo en un subsuelo de la casa de Calafate, en estantes de metal, donde había mucho olor a tinta. Dice Clarence que le dijo un muerto. Muñoz. Claro. Eso no, es sensatamente, es irreconciliable con la lógica. Claro, ¿cómo se comprueba si el muerto está? Pero además es un disparate, yo no sé ni siquiera qué es un lugar con olor a tinta. Con olor a tinta. De manado de billetes, yo no sé qué es eso. Ahora, en verdad, cuando yo esta mañana escribí, yo terminé de escribirlo a las 3 de la mañana, me levanté con mucha bronca, terminé de leer ese fallo a las 3 de la mañana, y la verdad que cuando escribí eso de que por fin encontré una sentencia arbitraria para explicarle a mis alumnos cómo los jueces pueden hacer disparates, lo dije realmente. Es una pieza jurídica de lo que no hay que hacer. Es una formidable pieza, corrijo, para demostrar lo que no hay que hacer jurídicamente. Una vergüenza es ese fallo. Además, disculpa. Ahora, si esto es convalidado por la Cámara Federal, que yo creo que va camino a en eso. algún momento vamos a tener que revisar la conducta de los jueces federales en Argentina. Porque yo vuelvo a repetir, yo no quiero que ningún corrupto quede libre, ni quiero que ningún corrupto quede sin pena. Lo que quiero es que respeten las reglas procesales, porque estos avasallamientos al procedimiento algún día se puede volver sobre cualquier ciudadano argentino. Claro. Sobre Macri. Bueno. También. Obvio. Sobre Macri que también. Llamativamente en esta causa lo han dejado de lado, ¿no? Pero es que todo es arbitrario. Claro. ¿Por qué está involucrado Bernaza y no está involucrado Roca? Roca, bueno. Es la gran pregunta, ¿por qué Roca no está? ¿Por qué? No entiendo, nadie lo explica. Ahora hay un tema, IEXA. El primer detenido fuerte, ¿se acuerda? Fue Sánchez Caballero, que lo tuvieron detenido, que se negó a declarar, y ese fin de semana aparece la movida Stornelli, abogados, el lunes Calcaterra. Ahora, doctor, ¿usted me puede explicar cómo Sánchez Caballero, que dice que el dinero que llevaba era por orden de Calcaterra, tiene falta de mérito? No, es increíble, sí, totalmente. Increíble, porque ese es un confeso. Exactamente. Es un confeso, exactamente. Es increíble, y Calcaterra también. Exactamente. Y Calcaterra también, pero además en el medio, nosotros leímos cómo fue el trámite por el cual Calcaterra se reunió con el presidente lo llamó Angelici y Calcaterra lo fueron a Stornelli y todos resolvieron cómo hacía Calcaterra para declarar y no quedar preso. Además hay contradicciones, en una parte, porque claro, yo le digo a la gente que lea 551 carillas no le gusta a nadie porque no es una novela, pero a los que quieren opinar con fundamento, por ahí por su ideología y que quieren atacar al gobierno anterior, que tengan argumentos. En una parte Bonadío dice: indefectiblemente el dinero terminaba en Cristina Fernández de Kirchner. Párrafo después dice: no hay forma de corroborar que el dinero terminaba en Cristina Fernández de Kirchner, pero debió ser así. No, pero además, Darío, perdón, te confundí con tu padre. Sergio Darío. Lo que ha pasado con López, que inventa esa fábula donde Fabián Gutiérrez le da los bolsos de dinero para que esconda. En ningún momento dice que eran de Cristina, dice que él supone que como venían de Fabián Gutiérrez podrían ser de Cristina. Eso es lo que dice, no dice lo que dijo La Nación
No, el no, fin de no. semana. Además, Fabián Gutiérrez Además negó. hoy se presentó, hoy hay que decirlo, hoy Fabián Gutiérrez se presentó Pero- espontáneamente ante el juez Bonadío, negó absolutamente Esa es todos la los principal hechos. prueba de cargo contra Bueno, Cristina. lo negó, dijo que nunca se reunió, que nunca lo llamó telefónicamente y que nunca habló con José López. Lo negó hoy ante el juez Bonadío. Lo negó Y ayer hoy. lo escuché acá mismo al fiscal Delgado Sí. explicar que en la causa de los bolsos de López ellos tienen detectadas todas las llamadas que Sí, López sí. hizo, no hay ninguna llamada. No hay de ese ninguna tipo. llamada, lo dijo claramente y tienen el fiscal filmado Delgado. el trayecto del auto y Exacto. nunca lo acompañó nadie, como dice López. Exactamente. Y que nunca hubo una Esa llamada. es la principal prueba de cargo Bueno, contra Cristina. Se le Yo cae, creo- ya se le cayó yo- hoy. miren, Ya se le leía- cayó hoy a Bonadío esa causa. Hoy leía que Romero, el empresario, dijo que las coimas en el transporte se terminaron cuando llegó Randazzo. Bueno, explíquenme cómo funciona la jefa de la asociación ilícita. ¿Qué hizo? Le dijo a Randazzo, sí, vos no hacés lo que hacían antes. ¿Por qué Cristina sacó el área de transporte y se la puso a Randazzo? ¿Cómo funcionaba como jefa de la asociación ilícita? Ahí que dio la orden de que no se roba más. Claro. ¿Cómo funciona esto? Cristina es socia de Centeno con esa calificación. Claro, bueno, y si cuando vos lees los miembros de la asociación ilícita hay 50 tipos que no se conocen entre sí. Exactamente. Es un disparate magnífico, magnífico. Mm. Magnífico que yo espero, la verdad espero dos cosas, que se pongan orden en favor de las garantías individuales y dos, que se investigue bien, porque tal vez de estas cosas podemos descubrir maniobras corruptas que hace muchos años ocurren en Argentina y dirimir quiénes son los unos y los otros y poder mandar preso a quien corresponde. Totalmente, totalmente. Eso, Vasco. lo que acaba de decir Alberto es clave, te explico por qué. En la obra pública mismo, nosotros no representamos las grandes empresas, más bien a las pymes. Estos grandes empresarios, por lo general, no toman gente. Vos ves la gente que tiene, es muy poca. ¿Qué hace? Subcontrata todo. Entonces, ¿quiénes sean los que hacían los trabajos? Pequeñas y medianas empresas. Que yo te puedo asegurar, ni vieron un cuaderno, que además eran socios en las buenas. Cuando ellos cobraban, les pagaban. Cuando ellos no cobraban, no les pagaban. Y esa gente, como bien dice José, se levanta todavía a las 5 de la mañana, es el 98% o 99% de las pequeñas y medianas empresas en la Argentina, son absolutamente honestos y transparentes, porque este proceso tan confuso lo que hace es que la gente, ya a un empresario, entre comillas, está condenado Claro, antes bueno. de empezar. Obvio. Entonces Es es lo que han muy importante, por eso yo quisiera ver a Horace como expresidente de la UIA, saber qué pasaba. Yo estoy seguro que tenemos nosotros la obligación de separar la paja del trigo, porque ya vamos a estar todos involucrados. Bueno, volvemos a la realidad. Fernanda Vallejo, una línea, les pedimos que seamos bien, el No, presupuesto. el ¿Qué te presupuesto. pareció? Y te lo voy a atar al presupuesto con lo anterior, Sí. ¿no? Porque, digo, después de presentar, o en el marco de presentar un presupuesto que es un mamarracho, Gustavo, que no cierra por ningún lado, pero que incluso con estos números surrealistas cristaliza el desastre económico en el que estamos parados y además hacia el que nos precipitamos, que es de profundización de ese desastre, también se ata, ¿no? Todo eso inexplicable que manifestaba Alberto recién, de cómo un desparpajo jurídico han armado con esta causa. Bueno, detrás la única explicación que podemos encontrar es una vocación política de proscribir a la principal dirigente política de la oposición, que mientras avanza el desastre que están provocando con las decisiones de política económica que viene tomando Macri desde que asumió y se deterioran las condiciones sociales en las que viven las enormes mayorías de argentinos, bueno, Macri se va al subsuelo y Cristina cada vez crece más en la consideración del pueblo argentino. Entonces lo que veo es un gobierno muy desesperado por lo político, porque claramente van a perder las elecciones, son irreelegibles, este es un gobierno irreelegible, este proyecto político que encarna Macri es irreelegible, con su cara, la de Vidal o cualquier otra que quiera encarnarlo, y por lo económico, porque estos números, si tenemos un momento, me voy a detener no en la parte fiscal, que es también como no la carnada que tiran para
para la gilada, pero no resuelve el problema de fondo que tiene la Argentina, que es un problema de dólares. Y el programa financiero que han dibujado, Gustavo, en el presupuesto, la verdad, es un mamarracho mayúsculo. Macri no le cierran los números ni con los dólares del Fondo Monetario. No sé si se piensan ir dejándonos sin reservas, lo cual no sería tampoco consistente con un dólar que no se mueve, porque están planteando un dólar, o que mejor dicho, que se aprecia, de 40,10. Si vos te quedás con reservas, obviamente vas a una mega devaluación, a una hiperinflación, que no es lo que están planteando. Digo, no cierra nada. José, tu preocupación desde hace 2 años y medio es ver un proyecto más industrialista, de crecimiento. Y te diría que las prioridades en la Argentina, en alguna medida, me parece que no están claras. Veníamos hablando hace ya 2 años y medio que necesitábamos entrar en lo que es la competitividad sistémica, no solo a partir del tipo de cambio. En alguna medida me parece que a fines del año pasado vimos una tardía reforma impositiva que iba a traer gradualmente unos beneficios impositivos, entre otras cosas poder deducir el impuesto al cheque sobre ganancias, entre otras cosas el ajuste por inflación en los balances de las empresas, entre otras cosas iba a haber una disminución también de otros tipos de contribuciones provinciales. Ahora, llegado el punto, seguimos trabajando sin un horizonte claro de un programa de desarrollo económico en la Argentina, con el agravante que hemos aumentado la deuda pública considerablemente y en alguna medida las prioridades siguen estando relegadas. Ahora, la dilatada reforma impositiva directamente no existe. Lo que no querías encarar es ese programa fiscal que en alguna medida lo deja de lado. Pero mientras tanto sigue avanzando la inflación con un mercado interno totalmente deprimido y ahí es donde digo, me parece que vamos a tener que buscar sin lugar a dudas una hoja de ruta razonable, porque el problema es cómo pasamos el Rubicón. Seguramente la foto del año que viene va a haber algún tablero que con malas índices, pero van a ser mejores que el de este año, pero el tema es quién pasa. ¿Quién atraviesa? Eso está bueno. ¿Y cómo atraviesa? Bueno, yo el otro día hablaba... No está claro que vaya a ser mejor que este año, ¿no? Porque estamos hablando de un desplome del consumo, estamos hablando de un desplome... por eso dije, va a ser eventualmente mejor en términos de que el ajuste, porque si le secás 500.000 millones de pesos a una plaza, el déficit va a mostrar una mejora. No sé si será lo bueno o malo. No, el déficit pero digo, está bien. Bueno, son indicadores económicos. Ahora, son indicadores... que vamos a estar mejor los argentinos. Yo no dije eso. No. Van a estar mejor las empresas con una caída de 10% de la inversión, de 40% de no dije eso, estás parcializando lo que yo dije. Yo te estoy diciendo, eventualmente podrás ver un tablero con algunos índices que serán un poco mejor que este año, siguiendo patéticos, porque no van a ser buenos. Eso no tiene nada que ver con que va a haber muchísimas pymes, va a haber muchísimas empresas, mucho empleo fabril que va a quedar en el camino. Cuando yo digo no se va a poder atravesar el Rubicón, te estoy diciendo eso. Claro, entonces ahí es donde tenemos que prestar la atención. Vamos a los grandes lineamientos. Yo creo que también hay impericia. Lo que presentaron, por lo menos mala praxis, ¿no? Y además venimos de un antecedente. Fijemos que el presupuesto que hoy está vigente, repasemos las cifras que el gobierno dio. 10% de inflación, estamos en el 40. Dólar de 17.90, dólar en 40. La tasa de interés iba a rondar el 20, está en el 60. Creo que ya el que hizo eso, por lo menos, crecimiento 3,5, vamos a decrecer. Por lo menos una empresa, el que hizo eso, no está mal la empresa. Por lo menos, mala praxis se va seguro. Bueno, hoy es el mismo que me trae el nuevo. Ya estoy preocupado con el tema. Pero fíjate cosas grandes. El 54% del ajuste se va a pagar intereses de la deuda. Vamos un poco a lo central. Nosotros somos industriales. ¿Qué panorama tengo? Bueno, fíjate, pagaste el costo de la devaluación, ahora ¿qué tenés que hacer? Que no vaya a precio, para que por lo menos permita... Ya sabemos que la economía la dolarizaron. Al estar dolarizada la economía, es imposible que esa devaluación sea competitiva. Vamos a pagar todos los costos de la devaluación y no va a haber ninguno de los beneficios que pueda tener la devaluación. Segundo, ¿qué dice el gobierno en estos números? Grandes cosas. Te dice, como ustedes hablaron, que el tipo de cambio va a estar igual que ahora. Pero la inflación, que va a ir al 30 y pico, como muy optimista, la deja en el 23. Un perito mercantil te dice que volviste al retraso cambiario. Volviste al jarabe que te llevó hasta tos. Pero además, Vasco, a ver, vos estabas ahí conmigo cuando Duhomne hizo la presentación. El único motor de crecimiento que tienen para el año que viene son las exportaciones, que no están los fundamentos de cómo explicar que eso se supone que va a crecer.
Y el único fundamento que Duhovne dio para decir que van a crecer las exportaciones es la competitividad del tipo de cambio. Y por otro lado te están diciendo que van a trazar nuevamente. Por eso digo, las inconsistencias, donde uno se pone a buscar renglón por renglón, está todo plagado de inconsistencias, porque la verdad es que no cierra absolutamente Fernanda, pero hay uno que nada. es muy claro, que dice, lo único que cierra la deuda sobre PBI sube 30 puntos. La deuda PBI, que hasta ahora la teníamos en el 30 y pico %, la está llevando al 87% del PBI. Tremendo, sí, tremendo. Entonces yo te pregunto, casi 3,5 puntos solamente en intereses. ¿Y el casi sector 3,5 que ingresa los dólares? Y ustedes, José, cada vez más para abajo, ¿no? No, lo que pasa es que ya me parece son 85.000 puestos de trabajo fabriles que se perdieron desde el 2016 a la fecha. Si vos comparás las fotos al día de hoy con el 2015, todavía estamos 6 puntos abajo en actividad industrial. Y los 12 meses que subsiguen vamos a estar planchados o peor. Entonces, ahí es donde digo, señores, busquemos cómo encender motores del desarrollo, porque no vamos a poder pagar ni las cuentas. Lo que pasa es que este programa que presenta el gobierno es la contracara justamente de lo que vos anhelás, porque este es un programa de endeudamiento. Yo no veo programa, ese es el problema, yo no veo programa. El problema es distinto, yo veo que no hay programa. Brevemente, y hay una cosa que hay que sumar, que es el pedido que hacen de que autoricen al Poder Ejecutivo a renegociar deuda. A reestructurar modificando la ley de administración financiera sin mejoras. No, pero reestructurar deuda sin mejoras y darle ese poder a los tipos que hicieron este estrago. Sí, los que nos endeudaron por 100 años piden un cheque en blanco para reestructurar en base a las condiciones del mercado. Gracias, como siempre. Este inicio de discusión del presupuesto siempre los convocamos, nos preocupa el tema económico, así que lo vamos a seguir haciendo. Doctor Boyko, gracias Fernanda, gracias José, como siempre. Gracias Vasco. Alberto, gracias. Clarísimo. Pausa, cuando volvamos nos vamos al móvil. Nos estamos despidiendo antes. Esta es la presentación judicial hoy de Fabián Gutiérrez. La principal prueba de Bonadío, la de José López. Esta es, a ver si la puedo ver aquí en... Víctor Fabián Gutiérrez, DNI 23-428-175, en la actuación en número va ante... me presento y respetuosamente digo que habiendo tomado conocimiento por información pública de las mendicidades respecto a mi persona que habría proferido un imputado en la causa de referencia, es que vengo a estar a derecho ante usted poniéndome a su entera disposición para cuanto explicación estime corresponda. Asimismo y a tales efectos vengo a este mismo acto a designar como abogado defensor al doctor Martín A. Magrán, y a constituir domicilio en calle Juncal 1126, piso 6, frente a la ciudad de Buenos Aires. Proveedor de confianza será justicia, Gutiérrez Víctor Fabián. Esto es lo que presentó hoy porque José López dice que Fabián Gutiérrez, esta persona, ex secretario privado de la presidenta que renunció en el año 2010, le había dado indicaciones sobre cómo debía llevar la plata al convento. Gutiérrez lo niega, dice no tuvo ningún contacto nunca con José López y habrá que ver ahora qué hace Bonadío, porque es la principal causa en la principal prueba que tendría en este procesamiento. Lo segundo, bueno, sigue detenido Juan Graboy, enseguida Berco, que ya llega con brotes verdes toda la información, va a estar ocupándose de ese tema, pero nos preguntamos nosotros, ¿qué hace la Procubin? La Procuración de Violencia Institucional, que está prácticamente intervenida por el gobierno a cargo del fiscal Andrés Hein. Antes, cuando estaba Félix Crow, actuaba de inmediato ante los abusos de la policía. Hoy está inexistente, desaparecida. No hay garantías para nadie. Peligroso en esta Argentina. Ya llega Alejandro Berkovich, brotes verdes en la continuidad de toda la información.